Hoy vamos a hablar de Marina Abramovic, que ella, toda su obra la va a trabajar a partir de esta emoción que es la vulnerabilidad. Su cuerpo va a ser su medio y la vulnerabilidad va a ser todo su objeto de estudio. Este performance se llamó El artista está presente y estuvo en el MoMA en el 2010. Esta es la imagen característica de Marina Abramovic, que imagínense, por 3 meses se plantó en el MoMA. Se sentó desde que abrían el museo hasta que lo cerraban, durante 3 meses, todos los días. Se sentaba y ella en silencio veía a los ojos a los que se sentaban enfrente de ella. Fueron 700 horas sentada en el museo, recibió a 1000 personas y lo que empezó a pasar con este performance es que mucha gente salía llorando y salía muy tocada, ¿no? Emocionalmente. Mucha gente repitió, hicieron como el club de fans de gente que había tenido varias veces la experiencia con Marina Abramovic. Y bueno, fue como todo un exitazo estos 3 meses, estaban las colas larguísimas en el museo. Después, esto se volvió viral, todo esto estaba grabado, llegaron artistas, llegó Lady Gaga, Sharon Stone, muchísima gente muy conocida, muchos famosos. El momento culminante de esta experiencia, o sea, ella estaba sentada recibiendo a las personas y llegó un personaje del público, se sentó enfrente de ella, resulta que era Ulay, su expareja, que llevaban 22 años de no verse, y que bueno, la gente del mundo del arte lo conocía y todo. Entonces, bueno, pues fue un momento muy emotivo. Ella cierra los ojos como para concentrarse entre persona y persona, y cuando los abre, lo ve a él de frente, y entonces se ve como esta expresión de sorpresa, se toman de la mano, Marina y Ulay se reencuentran en el MoMA, en este performance. Luego en el 2013 hizo colaboraciones con Lady Gaga, con un rapero. En 2014 es nominada por el Time como de las 100 personas más influyentes del mundo. Empieza a ser estrella, o sea, ya es el momento de su estrellato, y porque también la criticaban que ya salía con estrellas, con poperos, ¿no? Y entonces dice ella, bueno, ¿por qué si hay otros artistas que también han hecho estas colaboraciones con el mundo del pop, a mí se me juzga de esta manera, ¿no? Dice, la percepción es que un artista tiene que sufrir, yo ya he sufrido mucho, ¿no? Y bueno, este es Louis Vuitton, este Murakami que hizo estas colaboraciones para Louis Vuitton, y este es Ai Weiwei, que también hace un video con esta canción del Gangnam Style. Pero bueno, ¿quién es esta Marina Abramovic y qué hizo antes de llegar hasta este punto? Ella nació en Belgrado el 30 de noviembre de 1946. Belgrado es ahora Serbia, pero ella dice siempre que es de un lugar que ya no existe, porque era Yugoslavia. En ese momento estaba en el poder Tito, que está aquí, era comunista, Yugoslavia era comunista, y bueno, su historia tiene que ver con que sus papás, ellos lucharon de jóvenes, estaban dentro del ejército comunista. Cuando es la Segunda Guerra Mundial, los nazis se unen a un grupo importante de croatas, la Ustachi. Tito, que era croata pero comunista y de madre eslovenia, hace un frente de partisanos, de gente del pueblo comunista, y logran vencer a los nazis. Imagínense, en este momento era un gran ejército y ellos logran vencer a este gran ejército. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues vencen a los alemanes. Acuérdense que en el mundo se quedan estos dos poderes, ¿no? Guerra Fría, de un lado está Stalin con la URSS, del otro lado Estados Unidos como el mandamás del mundo occidental capitalista. Pero Tito es algo en medio de los dos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Tito es comunista y había vencido a los alemanes. Cuando Stalin quiere, bajo su paraguas de poder, meter a todos estos países comunistas bajo este mando suyo, pues aquí está Tito que dice, para nada, ¿no? Yo pude vencer solo a los alemanes, así que
es el único que se le va a revelar a este poder tan inmenso que tenía Stalin. Pero por otro lado, pues tampoco estaba con Estados Unidos y todo este grupo porque era comunista. Aunque, por ejemplo, sí recibió ayuda del Plan Marshall. Dijo Estados Unidos, si yo ayudo a Tito dándole dinero, es una forma de quitarle influencia a Stalin. Entonces, si se fijan, Tito pudo hacer su gobierno, que era Yugoslavia, de una manera muy independiente a cómo era el comunismo de la URSS. Él pudo hacer un gobierno de una manera muy independiente. Stalin era Yugoslavia, y lo que logró Tito en Yugoslavia, bajo obviamente este autoritarismo, y bueno, a él también se le cargan varios muertitos, es acusado también como de haber tenido sus gulags, ¿no? Persiguió a muchos de los croatas que se habían aliado a los nazis, pues se fue contra ellos, y a muchos de los serbios que en ese momento estaban a favor de la monarquía, pues también los persiguió. Pero este autoritarismo y demás logró que esta zona, que es una zona tremenda, porque en esta zona hay, imagínense, 3 religiones, 3 diferentes culturas de religiones. Están los católicos, cristianos, porque eran parte en algún momento del imperio austrohúngaro. Están los musulmanes, porque en algún momento ellos pertenecían al imperio otomano. Y están los ortodoxos, porque se quedaron con la influencia de cuando fue el imperio bizantino, que ahí es donde empezó toda esta religión de los ortodoxos. Entonces, imagínense diferentes creencias. Hay 2 diferentes alfabetos, que es el cirílico y está el otro, el latino, ¿no? Y cuando llega Tito, logra juntar a todos estos pueblos que siempre han estado en pleito unos con otros, pero como es comunista y el comunismo no acepta nacionalismos ni religión, pues les vino muy bien, porque por primera vez se pudieron unir bajo una misma bandera, que era Yugoslavia. Y obviamente no había una religión, aunque la gente la seguía practicando, pero de parte del Estado eran ateos, comunistas, y no había nacionalismos. ¿Eso qué quiere decir? No hay de que yo soy serbio y yo soy croata, o sea, aquí todos somos yugoslavos. Ahora, los papás de Marina Abramovic, que habían luchado contra la Alemania nazi, cuando llega Tito al poder, pues ellos tienen una familia pues bastante privilegiada. El papá de Marina Abramovic estaba dentro de la guardia selecta de Tito, y la mamá se dedicaba a todo lo de el cuidado de los monumentos históricos y a la adquisición de obras de arte para los museos estatales. Marina tiene un libro en donde cuenta que mientras vivían en estos bloques de departamentos, todos igualitos, y ahí vivían varias familias juntas, ella con su familia, que era papá, mamá, hermano y ella, vivían en un departamento de 8 recámaras, con cuarto de servicio, llena de arte, de piano, libros. Pues tenían una vida muy privilegiada, ¿no? ¿Cómo le llama ella? La burguesía roja. Entonces, bueno, así es como ella crece en Belgrado. Aquí está la bandera, esto va a ser importante, la estrella roja del comunismo. Por otro lado, bueno, ella dice, yo crecí con todo lo que da el comunismo, esta es exigencia, ser muy estricto, la mamá era muy estricta, cualquier cosa que ella se mostraba de más ante la gente era motivo de golpes por parte de la mamá, porque jamás le permitían, ¿no?, este tipo de que se mostrara de más, y tenía esta educación en donde nunca había ropa nueva ni nada nuevo, era todo usado, y eran estas carencias del comunismo. Y por otro lado, dice que la abuela materna era muy ortodoxa, el hermano del abuelo era un patriarca muy importante, ortodoxo y demás. La iglesia ortodoxa en Serbia es la más antigua. El patriarca ortodoxo en esta zona es muy importante. Imagínense que él era el patriarca ortodoxo. Entonces, por un lado tenía a los papás muy metidos con el comunismo, y por otro lado la abuela y la familia de la abuela muy metidos con la religión ortodoxa, que es mucho más exigente, mucho más estricta que la católica. Y entonces así es como ella creció. Ella empezó a estudiar arte en la Academia de Belgrado, y ella dice, aunque yo era una persona muy inocente y aunque yo estaba haciendo cosas loquísimas en la universidad, yo tenía que llegar antes de las 10 de la noche a mi casa, si no me ponían una golpiza, ¿no? Como varias generaciones vivían dentro de la misma casa, o sea, los jóvenes no tenían este espacio de tener sus propios lugares. Era una sociedad represiva por un lado, pero por otro lado ella en la universidad
pues empezó a crear. Ahora, vamos a ver que el dolor, el sufrimiento y el sacrificio van a estar presentes en toda la obra de Marina, pero así como fue su educación, y su cuerpo va a ser su medio. Ella cuenta que desde que era niña se ponía a pintar, algún día pintó así las nubes, ¿no? Que iba pasando unos aviones, pero que eso no le llamaba mucho la atención, que un día se le ocurrió con unas grabaciones de un puente que se caía, llevarlas para colocar unas bocinas con estas grabaciones en el puente de Belgrado, que las autoridades claro que no la dejaron, lo tuvo que hacer en su departamento, puso varias bocinas, puso esta grabación y que toda la gente pues salía corriendo y no sabían si se estaba cayendo el edificio, si los habían bombardeado. Y entonces dice que ahí fue donde se dio cuenta del poder que tiene el arte, del arte que no se cuelga en los cuadros de los museos. Por eso nunca va a intentar ya ser artista plástica, no usa nada de pintura, todo va a ser a través de acciones. Está esta acción que es poner su mano, son una serie de grabaciones en donde pasa el cuchillo así, ¿no? Y se corta varias veces y lo vuelve a hacer. Acuérdense que la estrella comunista tiene que ver con que es la mano de los obreros, todos somos iguales, y la mano de los obreros es esta estrella, ¿no? Eso significa, entonces, bueno, se corta, ¿no? En la panza y deja que escurra la sangre. Y luego en esta otra performance no le salió bien porque se acostó en medio de esta estrella que se estaba incendiando y con el humo se desmayó, entonces la tuvieron que sacar y se le quemó el pelo y entonces, bueno, en su casa la pusieron como camote también. Pero eso es lo que ella estaba experimentando en la universidad. Ahora, estamos en los años 70, ¿no? Estamos en los años 60, 70, surgió esta corriente en Europa que se llamó Fluxus. Aunque Marina dice que ella no conocía nada de lo que estaba pasando en otros lados fuera de Belgrado, es muy difícil y en realidad hemos visto cómo sí se pasaban, aunque vivían, no sé, en el mismo Rusia, ¿no? En la URSS, en lugares que eran súper cerrados al exterior, aún así en el mercado negro había de pósters de los Rolling Stones, música, se pasaban todo esto en el mercado negro, entonces sí les llegaba información de lo que estaba sucediendo en el exterior. Tenemos que en los años 60 estaba Andy Warhol, ¿se acuerdan? Con el arte pop, poniendo sus reproducciones en serie. De repente, estos artistas empiezan a decir, a ver, salgámonos del mundo de las galerías y de los museos y vayamos a las calles y tengamos acciones, que sea obra efímera. Se hace una vez, nadie sabe cómo va a suceder, se necesita también la participación de la gente. Esto va a ser muy importante porque en los años 70, esta nueva generación de artistas dicen ya basta de este espectador flojo que va al museo y nada más admira y realmente no da nada, ¿no? Queremos que uno proponga como artista, pero que también haya una interacción, que haya una participación por parte de la gente. Entonces estaba Yoko Ono en 1965 haciendo este performance en donde ella se sentaba y ponía unas tijeras y la gente que estaba alrededor tomaba las tijeras y le podía cortar pedacitos de ropa. Pero ya cuando le iban a cortar el brasier, ya se le iba a ver todo, pues ya ella se tapó, ¿no? El más importante de este movimiento Fluxus, que es así como el padre de todos, es Joseph Beuys, médico alemán, que de repente dijo que después de la guerra, él había tenido un accidente en donde su avión había caído en Crimea y que ahí lo habían rescatado unos monjes y lo habían curado poniéndole grasa animal, cubriéndolo con fieltro y así se había sanado. Y entonces después de ahí empezó con unas teorías de que cualquiera podemos ser arte, que el chiste es que uno quiera hacer arte. Y entonces él empezó a hacer varias de estas acciones. Y bueno, aquí hizo esta que es muy famosa, que decía, me gusta América y a América le gusto yo, porque él decía que jamás iba a pisar Estados Unidos. Cuando lo llamaron de una galería y le dijeron que le iban a pagar bastante por ir, yo dije que no iba a tocar suelo norteamericano, pero sí, a mí me envuelven en fieltro, me llevan como en una camilla en el avión, luego me bajan y me llevan a la galería y me meten con un coyote, no estoy pisando el suelo norteamericano, ¿no? Y eso él se encierra durante un mes en la galería a convivir con un coyote que es representación de Estados Unidos y entablar como esta amistad. Si se fijan, esto es lo que se está haciendo en el momento. Entonces, Marina Abramovic tampoco era que estuviera haciendo algo
totalmente ajeno a lo que se vivía en este momento. Esta es una de sus obras más potentes, más fuertes, que se llama Ritmo Cero. La hizo en Nápoles en 1974. De lo que se trataba era que había 72 objetos en una mesa, si se fijan, aquí están, y había desde cadenas, plumas, pistola, navajas, espejos, unas flores, ¿no? Había 72 objetos. Y entonces la idea era que ella se iba a quedar parada en la galería durante 6 horas sin moverse. Y la gente que fuera a la galería podía hacer lo que quisiera con ella y podía agarrar cualquier objeto que estaba aquí y hacer lo que quisiera con ella. Esto es de las cosas más fuertes en cuanto a la vulnerabilidad se refiere, porque al principio la gente la veía parada y entonces con el pétalo de la rosa pues le hacía cosquillas, con la pluma le hacía cosquillas en la nariz, luego bueno le cortaban tantito con la navaja, luego uno por ahí le pegó con el látigo. Todo esto fue subiendo de tono, le fueron cortando la ropa, la fueron desnudando. Hubo un momento, hay unas escenas en donde la tienen acostada aquí con las piernas abiertas y con un cuchillo así como en medio de las piernas, ¿no? Como que todo esto fue evolucionando hasta que llegó una persona a ponerle una pistola que estaba cargada y otra persona del público le quitó la pistola, ¿no? Después de todo esto, cuando terminan las 6 horas, ella simplemente se pone a caminar en medio de todos los que estaban ahí presentes y dicen que la impresión de los que estaban ahí fue tan grande, fue tan fuerte, que muchos salieron corriendo para evitar estar con ella por esta vergüenza. Se dieron cuenta como de su propia animalidad. Así somos como personas, o como que ella decía, yo lo que quiero es investigar al ser, ¿no? ¿Qué nos mueve a hacer algo? Yo no les estaba haciendo nada, yo estaba ahí parada. ¿En qué momento esto evoluciona a hacerle daño a alguien que no te está haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí las reflexiones son muy fuertes, justo sobre vulnerabilidad. Y también lo que llamaba la atención es ver cómo la gente, pues estaban como muy envalentonados mientras estaban en el grupo y había varios haciéndole cosas, y en cuanto ella ya empieza a caminar, ya la gente dice, no, perdón, espérame, soy un animal, ¿no? Y entonces ya se salen de ahí para no tenerse que enfrentar con la realidad de que, ¿qué hice? ¿No? Le hice algo a esta persona, a este ser. Cuando tenía 29 años, se fue a Ámsterdam. Y en Ámsterdam estaba sucediendo, pues estaban los performances, era todo este momento. Y ahí había otro personaje, Ulay. ¿Qué estaba haciendo en este momento? Pues Ulay era un fotógrafo alemán que estaba en Ámsterdam y él trabajaba para Polaroid haciendo fotografías, pero no era reconocido y no estaba pasando nada con él. Así que en 1975 se le ocurre llegar al Museo de Berlín y ahí estaba esta obra que es la obra que se llama El poeta pobre de Karl Spitzweg. Y esta obra dicen que era la favorita de Hitler. Y lo que hizo Ulay fue llegar al museo, a agarrar la obra, salirse con la obra bajo el brazo, estaba nevando, y todo esto lo fue documentando en fotografías, en video, porque está la película de cómo saca el cuadro, se va caminando, se sube a su coche, y había hablado con una familia de turcos migrantes para ver si lo dejaban hacer un documental en su casa. Entonces ellos no sabían nada, él llegó con esta obra, la cuelga en esta casa y habla al museo, habla con el director del museo y dice, la obra está bien, la pueden recoger en tal lugar. Entonces, obviamente, esto fue el escándalo, salen pues en todos los periódicos, ¿no? Entonces, así es como él salta a la fama, imagínense. Y lo que él decía era, bueno, pues no es cualquier obra, es la obra estelar de Hitler, ¿no? La predilecta de Hitler, habla del poeta pobre, entonces dice, pues aquí estamos los poetas pobres sin que nadie nos haga caso, no nos dan entrada en el mundo de las galerías, y entonces con esta acción, pues sí, lo detienen y demás, pero pues él logra popularidad. Y es el año en el que llega Marina Abramovic también a trabajar en Ámsterdam. Bueno, esta es la obra del poeta pobre. Aquí me faltó una I. Aquí está Ulay. Ah, bueno, y con esto, ¿qué pasa? Es que pone de manifiesto no que la autoridad, la seguridad alemana y que no sé qué, pues vean qué fácil fue agarrar algo y llevármelo. Y él en este momento se vestía así andaba, por estas cuestiones de género. Entonces era mitad hombre, con barba y pelo, ¿no? Medio corto,
y mitad mujer, así, y se maquillaba así. Y entonces él hacía collage con las Polaroids y que tenían que ver con el género. Y bueno, conoce a Marina Abramovic y empieza esta gran historia. Obviamente también tiene mucho ahí de mito fundador, porque bueno, pues cuentan que ella estaba haciendo un performance en donde se cortaba y entonces él estaba ayudando a limpiar sus heridas. Y ella le dijo, oye, pues fíjate que es 30 de noviembre, es mi cumpleaños. Y él, pues también el mío. ¿Cómo? Pues a ver, demuéstrame que de verdad es tu cumpleaños. Bueno, pues tengo una agenda y justo el 30 de noviembre yo arranco la hoja porque odio mi cumpleaños y siempre arranco la hoja de mi agenda. Y ella, ¿cómo crees? Yo también, ¿no? Los dos tal para cual, ¿no? Y desde ahí empieza el romance muy pasional, muy sexual y empiezan a ser pareja, empiezan a ser equipo y se empiezan a hacer famosos como esta parejita performancera de 1975 al 88. Ellos vivían en su camionetita, se fueron a dar la vuelta por toda Europa y entonces ellos iban con su camioneta haciendo performance por todos lados. Su apodo, se decían glue, pegamento, porque decían que había una fuerza femenina, una masculina, que era él, y que creaban juntos una tercera, que era el ser. Tenían su manifiesto. Y en el manifiesto era no vivir en un lugar fijo, estar en movimiento permanente, siempre tener contacto directo, hacer trabajos contacto directo, no tener finales predecibles, no hacer repeticiones, vulnerabilidad al máximo, exposición a la suerte y reacciones primarias. Este es también de los más famosos. Imagínense que en una galería la puerta es muy estrecha y entonces se ponen los dos desnudos. Lo importante era ver la reacción de la gente. O sea, te le pones de frente a él, te le pones de frente a ella, pues todo esto te saca a ti, que muchos de tus tabús, muchos de lo que piensas, dices, chin, ¿no? Te pone vulnerable al final del día. Hicieron luego esta, que es basarse en un beso, respirar a través de este beso sin separarse, pero la idea era que en algún momento pues iban a desmayar porque ya no era oxígeno, sino era puro dióxido de carbono, ¿no? Luego con la camionetita estuvieron dando círculos como en una alberca vacía durante todo un día y toda una noche hasta dejar marcado el círculo, ¿no? Como hablando de la eternidad. Y luego tienen esta es que los dos gritan, uno enfrente del otro, gritando al mismo tiempo, entonces por eso se ven así. Y aquí los dos están amarrados del pelo y los dos tiran para un lado. Este también es muy famoso, en donde se necesitaba obviamente que ella tuviera mucha confianza, o sea, confiar en el otro. Un arco y una flecha, la flecha directamente al corazón de ella, apuntando al corazón de ella y estirando lo más que pueden. O sea, en algún momento se rompe y pues la mata. Y bueno, pues así fueron trabajando durante varios años, fueron 9 años en donde ella habla de que pues eran pobres, no tenían ni un quinto, obviamente no ganaban nada de todo esto, entonces ganaban pues de las Polaroids que él vendía y ella en la casa, ¿no? Como ama de casa y luego lo esperaba para planear su próximo performance. Él, al parecer, tuvo varios hijos en el camino que fue regando por ahí. Después, pues ya empezaron a pelearse, empezaron a ser famosos dentro del mundo del arte y a competir entre los mismos del mundo del arte, decían quién es mejor, si ella o él. Y tuvieron diferentes, pues, conflictos como pareja que los llevaron a separarse. Y para separarse, pues, tenían esta idea, como a principios de los años 80, querían casarse en la muralla china, pero como era la China comunista estaba cerrada, no cualquiera podía llegar ahí y hacer casarse, pues en lo que hacían los trámites y que no los dejaron y demás, para cuando llegó 1988 más bien ellos ya estaban cortando y decidieron hacer una de las despedidas que van a ser ahora sí que la despedida más icónica del mundo del arte, que además ha sido replicada por varios artistas después. Lady Gaga justo hizo un video en donde ella va caminando en la muralla china y la idea fue que ella salía de un punto y él salía del otro y en el centro iban a caminar durante 3 meses y se iban a encontrar en el centro y bueno, pues ahí se abrazan y la idea es ahí despedirse y no volverse a ver. Entonces, esta fue su despedida en la muralla china. Todo esto está documentado. Obviamente iban con
guías chinos, porque el gobierno chino pues les puso guías porque decían, bueno, ¿y estos qué, no? Dicen que ella en estos 3 meses sí quería volver, pero más bien él ya no. Y en fin, así es como cortaron y no se volvieron a ver y ella siguió entonces sola. Y tenemos esta que se llama Cleaning the Mirror, en donde sale con un esqueleto tallándolo y está representada en diferentes partes con cámaras. Pero ella de lo que habla aquí tiene que ver también con un ritual que hacen en el Tíbet para estar conscientes de su propia muerte, como que estar en contactos de su propia muerte. Esta otra le costó el que la tomaran como bruja y como satánica, porque con sangre de cerdo escribe, se llama Spirit Cooking, y escribe como pues dizque recetas, ¿no? En los años 40, Leonora Carrington ya tenía una serie de recetas que hacía con Remedios Varo. Remedios Varo y Leonora Carrington se juntaban en su casa de la Roma y se ponían a hacer este tipo como de recetas. No eran recetas de cocina realmente, sino eran este tipo de cosas, ¿no? De acciones, pero que no pueden ser realizadas. Acuérdense que esto de usar la sangre y todo esto también es algo que muchos artistas han usado y justo en este tiempo han usado muchas veces. Por ejemplo, aquí está Teresa Margolles y que también le hemos hablado de ella varias veces, habla de la violencia a través de la sangre derramada. No es la primera vez que usa sangre. Tiene estos también que son los zapatos para partir, ¿no? Shoes for departure. Son estas rocas enormes en donde tú te quitas los zapatos y te quedas ahí más bien. O sea, son zapatos para no poderte mover de ahí y quedarte fijo en el presente. Ella está constantemente con esta idea de que para el mundo por un segundo y quédate aquí y fíjate en el hoy. En la Bienal de Venecia, en 1997, cuando termina la URSS, Yugoslavia empieza a desmoronarse. Empiezan los croatas, los eslovenios se independizan y de ahí bosnios y los demás se querían también independizar. Entonces los serbios empiezan una guerra porque ellos querían como regresar a un estado que fuera con los serbios que vivían en los diferentes países que se querían independizar, formar un estado serbio. La famosa guerra de los Balcanes, que es una tragedia, ¿no? Mucha gente muere ahí y justo Marina va a exponer en la Bienal de Venecia y va a ganar el León de Oro, que es el premio máximo en esa ocasión. Su performance va a ser lavar los huesos que había ahí de sangre. Y bueno, ella habla de cómo se le impregnaba el olor de sangre y la idea que tiene aquí es que no es que no es nada fácil. Una vez que ya se derramó la sangre en la guerra, es como tratar de lavar la culpa, pero siempre se va a quedar ahí, siempre se va a quedar en tu mente. Está hablando del horror de las guerras, que no es fácil de olvidar. Dice, pues siempre terminas impregnado de todo esto. Y bueno, luego en 2005 hace una serie de performance copiando a los performanceros de los años 60 y 70. Este es Joseph Beuys y ella está representando aquí, se caracterizó, si se fijan, como Joseph Beuys. Este es el Marina Abramovic Institute, que es un proyecto que todavía no sale porque al parecer le faltan fondos, pero tiene todo un concepto, tiene toda una idea de hacerlo con un arquitecto que es muy famoso, Renas Kuljas, en donde tú entras y te hacen firmar un contrato de 6 horas y te van a pasar por diferentes áreas para que vivas diferentes experiencias. Te van a pasar a un lugar en donde estás simplemente escuchando un sonido, luego te van a poner en un lugar en donde ves a los ojos durante tanto tiempo a alguien más, luego ves otro performance, te van pasando por diferentes áreas para que al final termines como limpio, ¿no? Del alma. Cuesta 2.100 euros, las condiciones es que te quitan teléfonos, todo, y son como retiros espirituales realmente. Ella tiene su método Marina Abramovic, son caminatas en el bosque como para verte en el espejo y ver algo, ¿no? De tu persona. Aquí los pone a contar arroz. O sea, son estas diferentes técnicas que ha ido perfeccionando a lo largo, pues con sus viajes y todo. Ya vivió con los aborígenes de Australia, ha vivido en la India, entonces de ahí como ha ido pues sacando más ideas para estos retiros que hace. Ella pues ¿de qué vive ahorita? De conferencias, libros y pues más bien la crítica en la actualidad que le hacen a Marina fuera de
de que se lleva con toda esta gente, ¿no? Del mundo pop y de lo satánico que puede ser. Ya más bien es como el negocio hacia lo que da con los retiros y con todo esto. Pero bueno, ella finalmente dice, siempre aspiramos al futuro o buscamos algo en el pasado, pero pasamos muy poco tiempo en el presente. Entonces, bueno, ella hace un llamado a que la vida es aquí y es ahora, y a ella el utilizar su cuerpo como soporte de su arte la hace sentirse viva. Es el momento en el que tú dices, me pude haber muerto, pero no me morí al final del día, estoy aquí, y valorar el presente. No te pierdas el próximo video y no te olvides por favor de darle like o compartir. Nos vemos a la próxima. ¡Suerte!